Bueno, qué desprolijo esto, pero qué prolijo al mismo tiempo. Salimos, nos reímos, pasamos bien. Mientras está esperándonos del otro lado Andrés Testa, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, militante de la corriente sindical Jorge Güey, y le damos la bienvenida nuevamente, la tercera vez. Espero que esta sea la definitiva, ¿eh? Pero escuchamos a Mercedes Sosa en el tema Canción con Todos, el himno de la UNA Sur, letra de Armando Tejada Gómez y música de César Isela. Bien, Andrés, ¿me escuchás? Claudio, querido, te escucho perfecto. Muy bien, Bárbaro, vamos todavía. muchas gracias, esperemos no tener más inconvenientes. Bueno, la inquietud era en una ciudad tan convulsionada como siempre es Rosario, han parado un poco por lo menos de llegar las noticias, que eso no quiere decir que se haya terminado, ¿no? Esas ferocidades que estaban pasando con el narcotráfico, asesinatos y muertes, ha dejado de llegar a la ciudad de Buenos Aires un poco de esas informaciones, o no sé si seré yo que no las recibo, pero sin embargo hay otras informaciones, ¿no? Sigue siendo una ciudad convulsionada y combativa y de lucha. ¿Cómo está la situación en estos momentos en la ciudad después de la marcha universitaria? Y cómo está ahí la situación interna. Contanos un poquito. ¿Cómo va, Claudio? Mirá, la ciudad se vio la semana pasada totalmente tomada por la cuestión universitaria. Se movilizaron alrededor de 100.000 personas. Para la ciudad de Rosario es más o menos el 10% de la población, lo cual es muy grande. Yo creo que ameritaba eso y muchas cuestiones más. La marcha marcó, por lo menos acá, un frente muy amplio con el rector de la universidad, Franco Bartolacci, un poco a la cabeza de los espacios más formales y de gestión de la universidad, y con el sindicato docente y no docente acompañando y empujando un poco para que la cuestión sea callejera y confluya en un gran acto. Sacando algunas diferencias puntuales, menores, muy particulares de la ciudad y de la política de acá, yo creo que lo que hay que tomar nota es no solamente que se realizó en Rosario, en la ciudad de Santa Fe, que tiene la Universidad Litoral, en la de Paraná, que tiene la Universidad Provincial, sino que se realizó en casi todas las ciudades del país movilizaciones, algunas más contundentes, no superando la cantidad acá, pero sí contundentes por la cantidad de población que hay en estas ciudades, Córdoba además, pero aparte de eso yo creo que hay un detalle sumamente interesante. Yo escuchando y viendo los medios de allá de donde atiende Dios, de la capital, han sorprendido que había menos gente que la que había habido en abril. Yo creo que eso sí marca una interna que se vio clara en abril cuando le dieron presupuesto a la UBA para el funcionamiento, que recordemos que era el 5% del presupuesto que se estaba discutiendo, era solo el que se necesitaba para funcionamiento del 5%, lo que tiene que ver con salario de la planta docente y no docente y las becas, ocupa el 95% del presupuesto de la facultad. Me parece que lo que pasó a principio de año de que la UBA cierre antes el acuerdo con el gobierno del resto de las universidades dejó una marca, y los propios rectores y los sindicatos no movilizaron todos a Buenos Aires. Por tanto, tal vez ustedes vieron menos cantidad de gente, pero en el interior fue impresionante la cantidad de movilizaciones que hubo y la cantidad de gente que se movió, Sí, mucho más contundente de la que hubo en abril. que de alguna manera la gente que no viajó marchó en sus ciudades, digamos. Se manifestó en sus ciudades. Se tomó la calle, era muy difícil encolumnar yo con el gremio de COAT, tardé como 2 horas para encolumnar. Mirá. Por algunas cuestiones particulares, pero por la cantidad de gente no se podía terminar de movilizar con la columna que uno quisiera. Era una masa moviéndose hacia el monumento. Claro. Incluso el acto terminaba y tardó 1 hora y media en empezar y no dejaba de llegar gente. Qué bárbaro. ¿Qué crees, Andrés, cómo ves hacia adelante, ¿no? Porque yo decía al principio del editorial de hoy que uno no termina o que se está agotando la capacidad de asombro con la medida que va tomando el gobierno, con los cierres de hospitales, universidades. Bueno, ahora se acaban de tomar algunas universidades acá en Buenos Aires.
Pero ¿cómo la ves para adelante, digamos, ¿no? Un gobierno que, a pesar de que la gente sale a la calle y que la gente se manifiesta y que algunos sectores, no todos, se bancan los palos, sigue pisando el acelerador, ¿no? No afloja. Sí, a ver, me parece que primero hay que ubicar que es algo esperable de Milei, que tiene iniciativa política. Nosotros veníamos de un Alberto Fernández que no tenía demasiada iniciativa política, un Massa que trataba de conciliar. Sí, Llegaron de esa manera a entregar el gobierno. Milei entra con iniciativa política y es su mayor arma dentro de todo esto. Entonces no va a retroceder, y él no escucha, no tiene ninguna intención de escuchar al pueblo movilizado. No gobierna para ese sector, gobierna claro. para los capitales financieros. Está preocupado por la deuda, está preocupado por los multimillonarios. Ese es su interés. En ese panorama, lo que hay para adelante en el aspecto de la universidad es bastante engorroso, porque todo da a entender, después veremos cómo funciona el Congreso y la Cámara de Diputados puntualmente, pero todo da a entender que mañana se le cae el veto, porque después en senadores lo tiene aún más complicado todavía de llegar a la cantidad que necesitas de votos. Ahora, ya anticiparon, y lo anticipó Milei y lo anticipó Caputo, que si se cae el veto por el Congreso va a pasar a la justicia, que los jueces de la Corte Suprema tiene dos que no son en teoría amigos de Milei, porque vieron que nuestra justicia, más allá de lo que esperamos, se vincula de esa manera. De todas formas, un proceso judicial y que vaya a la justicia y todas las cuestiones burocráticas va a llevar un tiempo. Ya estamos en octubre, próximo a que termine el cursado en las facultades, con lo cual el nivel de movilización muy probablemente vaya decayendo. Bien engorroso el tema, sobre todo si pensamos que lo que implica la ley que se está discutiendo del presupuesto universitario es un 0,14 del PBI. O sea, no es, y nos garantiza a nosotros, tampoco es que estamos, ganando nuevos cargos docentes, mejores becas para los estudiantes, más cargos no docentes. Lo que nos garantiza es que los que ya veníamos trabajando volvamos a tener el sueldo que teníamos en septiembre, octubre del año pasado. Claro. Que era paupérrimo, era paupérrimo, nomás que en todo lo que va desde diciembre hasta ahora perdimos el 70% de ese sueldo, que ya era paupérrimo. Entonces, bueno, la ley de presupuesto universitario me parece que supera la reivindicación económica y pasa a ser una cuestión política. Es un golpe al presidente en términos concretos. Claro. Andrés, digamos que el gobierno tiene apuntado todo esto porque de alguna manera, a corto plazo o a largo plazo, lo que busca es cambiar las matrices. Lo que nosotros siempre pedimos es que se cambien las matrices productivas. Además, el gobierno lo que intenta es cambiar las matrices educativas. Y de alguna manera apunta a la privatización de la educación. ¿Vos creés que esto va hacia ese lugar? Digamos, ¿la educación va a dejar de ser pública para ser privada? Yo creo que Milei es sumamente claro cuando dice que él es el topo que viene a destruir el Estado, ¿no? Y si tomamos dentro de el Estado o de políticas estatales, la educación pública, la salud pública, algo de estos dos emblemas que tenemos como sociedad, que sabemos que son que están deteriorados. Nosotros no somos ciegos, es más, participamos, militamos, construimos sindicalmente la universidad porque entendíamos que la universidad no era lo que nosotros queríamos, no estaba al servicio de las necesidades populares del pueblo y a un país que busca desarrollarse en esto de cambiar la matriz productiva, pero entendemos que hay una base para transformar, no una base para destruir. Milei busca destruir la universidad pública y después ¿qué suceda si por destruir lo público quedará solo lo privado? Tengo una hipótesis. Yo no apostaría tanto a discutir esa hipótesis
sino que a lo que sí me parece que hay que empezar a discutir es qué queremos de la universidad pública y qué matriz productiva deseamos para nuestro pueblo, que hoy por hoy tiene un 60% de pobreza, que la indigencia no deja de aumentar, que no hay trabajo para los jóvenes. ¿Qué queremos? Que encima no haya universidad para que los pibes estudien, o sea, que no haya educación, porque parte de lo de los 90 se está empezando a ver ahora. Lo mismo está pasando con el Hospital Bonaparte y las distintas cierres que viene haciendo el presidente y el ahora ministro de Salud. Claro. Andrés, el juego está abierto acá en la mesa. No sé si alguno de todas las otras 3 personas que están aparte del que está hablando quiere hacer preguntas. Está abierto, así que cualquiera que quiera, toma la palabra. Andrés, hablaste del tema del Hospital Bonaparte y la salud mental es algo que también viene siendo castigada hace muchísimo tiempo. De hecho, bueno, se ha trabajado muchísimo para cambiar la visión sobre las personas usuarias de salud mental y demás en los últimos años o muchos años atrás, pero definitivamente siempre es un sector que estuvo castigado, ¿no? Vos como también trabajador de parte de la salud mental, ¿cómo ves ese panorama? ¿Qué te parece que puede pasar? Mirá, viene tanto en la salud mental como en la salud en general, y por algunos compañeros también de la corriente y por lo que venimos acompañando en la provincia, sí. Viene todo muy complicado. Hay una gran explotación sobre nosotros. O sea, hoy nosotros en la universidad estamos trabajando el 60% de los docentes con sueldos por abajo de la línea de la pobreza. Claro. Y nos están pidiendo que formemos a los profesionales, o sea, que tengamos una eficiencia académica muy alta, porque las universidades de la Argentina, en su gran mayoría, tienen un nivel de excelencia. La salud argentina también tiene un nivel de excelencia, tenemos Premio Nobel de la Paz, tenemos gente que es referencia a nivel mundial, demás. En todo esto, trabajar en salud mental, trabajar con enfermedades de salud mental y trabajar con problemas de consumo es sumamente desgastante para el trabajador. Si a eso vos le sumás que no tenés estabilidad laboral y que encima de no tener estabilidad laboral por precarización, por distintas cuestiones, se te suma que cobrás un salario por abajo de la línea de la pobreza, y la verdad que es muy difícil sostener esos bastiones de resistencia para que el pueblo no se siga degradando. Entonces, hay un gran desgaste de los trabajadores, mucho hartazgo. No hubo respuesta de los gobiernos anteriores, eso también hay que marcarlo. Nosotros tenemos una ley de salud mental que es hermosa, en términos concretos, muy buena, en lo que plantea en relación a su política de descomunalización, la cuestión de cómo trabajar con la problemática de consumo, un montón de cuestiones tiene. Ahora es una ley que nunca se terminó de reglamentar, o sea, nunca se bajó un presupuesto acorde para que esta ley funcione como en los papeles dice que va a funcionar. Entonces, yo cuando escuchaba lo que comentaban del Che, yo creo que el mayor mérito que le podemos dar, hablando de salud también, ¿no?, a Guevara, es que hacía lo que decía, ¿no? Así perdió la vida también, pero hacía lo que decía. En ese marco, me parece que es clave entender que los trabajadores ahora del Bonaparte, pero de los próximos hospitales nacionales que dicen que van a también querer cerrar y todo eso, van a tener que salir a combatir. No nos queda otra como la universidad que salir a marchar y a salir a combatir para que no destruyan lo que nosotros creemos que es fundamental para que el pueblo viva un poco mejor, ¿no? No digo en las mejores condiciones ni dignamente, un poco mejor. Claro. Viendo ese lado, digamos, hablábamos también al principio del programa de por qué la visión de destruir y de cerrar en vez de aprovechar, ¿no? Porque la excusa que pone el gobierno con el Hospital Bonaparte es que da pérdida. Bueno, es probable que dé pérdida y que el Estado tenga que poner dinero ahí. Ahora, ¿por qué el Estado no busca la manera
de aprovechar esa estructura y de buscarle la vuelta para que esa pérdida no sea tanta o que sea beneficioso para la gente y no cerrarlo, ¿no? Bueno, es entendible en un gobierno como el de Javier Milei. Ahora, con respecto a eso y a los trabajadores de la salud y a los trabajadores de la educación, hablábamos también de esta posibilidad de rebelión, ¿no? Digamos, hoy las facultades que están tomadas a partir de ayer aquí en la ciudad de Buenos Aires, no sé si en Rosario se tomó o no se tomó, digo, esta posibilidad de rebelión que da una, por lo menos, una esperanza de contención que todavía no ve su fruto, pero que por lo menos puede llegar a tener algún activo favorable. Sí, acá en la facultad de Rosario se van a hacer asamblea en el marco de la tarde. Probablemente algunas pasen a ser tomadas. Hoy es una cuestión bastante burocrática, porque vos tenés al propio rector que está avalando los procesos de lucha, así que no tenés una contradicción interna que en algún momento vos tenés que disputar con la seguridad o alguna cuestión. Claro. Dentro de eso, también mañana nosotros vamos a paro para ver la sesión del Congreso. Ahí está convocado a una plaza. Yo, dentro de la cuestión de la rebelión, a mí me interesaba, porque incluso lo vi bastante en los medios, el jueves fue a la Universidad de La Plata un representante ahí del Ministerio de Educación a dar una charla para la Libertad Avanza. Y fue corrido por unas 600 personas, sí. A lo cual después paseó por La Nación Más, por TN y por algunos medios que ya son oficialistas en términos concretos, pero que incluso les cuesta por momentos defender el relato, diciendo que eso no es democracia, ¿no? Yo creo que ahí hay un bastión de resistencia, ahí hay una posible rebelión. Estos tipos no pueden andar impunes por la calle. Uno no puede robarle al pueblo, sacarle los derechos que tiene conseguido a base de lucha y después decir que va a ir a dar una charla al mismo lugar donde está apuntando a que se cierre o que se privatice. Me parece que ese es un gen que justamente no hay que denigrarlo, no hay que decir que eran unos patoteros los que lo sacaron, sino que todo lo contrario. Ahí había estudiantes, docentes, no docentes, que estaban defendiendo un lugar del pueblo y de los trabajadores. Y vos no podés, si lo vas a ir a cerrar, no podés ir a dar una charla a la universidad que me está diciendo que me va a cerrar. No podés ir a dar una charla a la universidad donde yo trabajo y me precarizás. Es violento. El primer violento es él, no los compañeros que lo echan. Claro, pero también hay que tener en cuenta ahí, Gallo, ¿está para preguntar algo? Sí. Ahí sí. te habla Gallo, Andrés. Hola Andrés, Dale, ¿cómo andas? ¿Cómo va? Bien. Bueno, yo me prendo a lo que vos acabás de decir. El tema de la bronca, ¿no? Porque parecería ser que hasta ahora las luchas que se han desencadenado contra este gobierno maldito han sido luchas de sectores que se quejaban y que no tenían, ¿cómo decirlo, no? Que no comprendían bien de qué se trataba y que se unían más a partir de la tristeza y de la amargura. A mí me da la impresión de que en los últimos días o en las últimas semanas hay un nuevo factor que se está sumando a la lucha de nuestro pueblo, a nuestra lucha, que es el tema de la bronca popular. Está creciendo la bronca en sectores amplios de nuestro pueblo, al menos eso es lo que me parece a mí. ¿Vos cómo lo ves este proceso? Sí, de enojo, de malestar. Yo te escuchaba recién en el fragmento de lo del Che hablar sobre el odio. Nosotros desde la profesión trabajamos bastante en relación al odio. Yo no levanto el odio, incluso entendía a qué iba en relación al odio y a querer destruir a la clase que nos explota, pero en este contexto actual es peligroso el odio que se está gestando, porque uno está muy harto, porque está muy cargado por la inestabilidad material, de no llegar a fin de mes, de no poder darle de comer a los pibes, de saber que tiene algún familiar enfermo y no saber cómo lo va
asistir por la cantidad de horas de trabajo o por lo económico. Y aparte de eso, se suman reproductores por los medios masivos de comunicación que dicen cualquier tipo de barbaridad. Sí. Entonces, ese hartazgo, que yo también lo veo, que en Rosario, ni te cuento, una ciudad que está atravesada hace 10 años por 270 muertes anuales, es tremendo. Ahora bajó eso, nadie lo puede explicar del todo, sí hay una presencia mucho mayor policial que lleva a que haya un control mucho más grande de la barriada, con todas las dificultades que trae eso, aparte de que bueno, no hay tantas muertes, al mismo tiempo es todo un tema porque tenemos los barrios casi militarizados o ahí con un proceso constante de revisión para salir y entrar del barrio, bueno, demás. Ahora, todo eso que se gesta, que se genera bronca, si no la podemos conducir Claro. hacia un proyecto interesante, va a Claro. ser un problema. Porque Claro. este tipo entró con una motosierra, no es que no vio que no había bronca, la bronca está. La cuestión es si la podemos sacar para un lado saludable. Claro. Porque los que votaron a Milei estaban enojados, no estaban Sí, sí, sí. felices, estaban enojados. Y muchos continúan enojados, y muy enojados, ¿no? Sí. Sí, Y muy enojados también en ese lugar, digamos, ¿no? En el lugar del neofascismo, del odio, pero del odio a lo público también, ¿no? Ujú. Claro. Hay una venta en relación a que me están robando a mí, ¿no? Esta frase de con la tuya se mantiene la educación pública. Claro, Claro. Y ahí hay algo de tocar al ser individual que es jodido porque no arma colectivo. Y no te dice, bueno, con el aporte colectivo le garantizamos la educación y la salud a tus pibes. Dice, bueno, con la tuya, no sé, los gremialistas se van de vacación a Punta del Este. Está todo Claro. tergiversado. Y no se lo persigue al Perín, por ejemplo, porque no tributa en el país. O sea, acá estamos en estos discursos. claro. Son muy complejos, hay que desarmarlo con mucha paciencia y hay que saber con quién se discute también. Ahora, Hay gente que está tomada por eso. dentro Sí. de ese contexto, Andrés, estos Ujú. 600, dentro de ese contexto, esos 600 compañeros que lo rajaron a este tipo que venía a dar su discurso, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué se logró eso? ¿Fue algo espontáneo? ¿Qué ocurrió? Mirá, yo lo que vi por los medios, y te digo, me apoyo en las fuentes de TN y La Nación, con lo cual no son fuentes muy fidedignas, por lo menos en nuestro campo, pero por lo que decían ahí, había organizaciones que llamaron a repudiar la actividad, Ujú. y por otro lado se manifestaba que había gente que se había acercado espontáneamente a repudiar la actividad. Se junta la gente y ante la bronca, el primero que empieza a avanzar, el resto acompaña, porque uno necesita también descargar todo ese malestar, y ahí tenés un responsable de lo que Indudablemente. vos estás viviendo. Indudablemente. Yo creo que ahí hay que hacer amplio, porque justamente este no es un momento para mirarnos los pormenores. Hay que ser amplio, hay que tratar de ser lo más amplio posible, sabiendo que tenemos la diferencia grande, por ejemplo, con el rectorado, acá, que es radical y demás. Diferencias grandes, pero yo estoy contento que el rector está a la cabeza de defender la educación pública. ¿Y Mirá cómo, si estaría apoyando mi ley. ¿Y cómo está operando la oposición nacional y popular en la ciudad de Rosario? ¿Cómo ves ese proceso? ¿Qué están haciendo? A nivel universitario, ¿no? Y acá en el mundo santafesino, en el peronismo santafesino, están bastante complicados, porque ellos vienen de una gestión provincial que perdió, que prometió paz y orden y no trajo nada de eso, y que encima a nivel interno de la ciudad lo termina ganando una fuerza que no es del riñón del PJ, que viene por afuera, que es Ciudad Futura, y que le viene ganando la representación de la candidatura a intendente. Le disputa al actual intendente bastante, y termina ganando el sector radical. Todo eso hace que el peronismo en sí mismo explosione. O sea, la crisis que se está viendo a nivel nacional de falta de
de representatividad, de una figura que ordene, acá más o menos está apareciendo. Nosotros empezamos a ver ahora que hay algunas intenciones de empezar a acercarse a otro, de empezar a coordinar, pero vienen de unos primeros meses muy guardados los compañeros, muy, muy guardados. Claro. El tema, el tema electoral que está saliendo al debate, sobre todo este tema de que bueno, hay que armar las listas para las PASO del año que viene. ¿Es algo que se está debatiendo en la universidad o ha sido pasado por encima por todo este proceso de lucha? Yo, yo no escuché acá que en la facultad que se esté debatiendo las listas. Todos sabemos que las direcciones, quienes manejan un poco las instituciones, no dejan de pensar en eso. Pero, a ver, no se veían venir el batacazo que les dio Milei en la primaria. Después sí, ya se dieron cuenta que no había muchas chances y que no era contra Burri y demás. Pero ojo con esto de lo que las mesas chicas de los partidos tradicionales creen que pueden acordar y construir, porque por abajo se está gestando otra cosa. La crisis es muy grande. Venimos de 8 años largos de crisis más. Son 10 porque los últimos 2 años de Cristina también hubo una recesión impresionante. Tener los 4 de Macri, los 4 de Alberto, y este tipo que nos está arruinando. Vos tenés gente que está llegando a la adolescencia que nunca la pasó bien. Claro. Sacándote un poco de la universidad, Andrés, y un poco de todo este tema, el cordón suburbano, digamos, de lo que es el Gran Rosario, es uno de los lugares más pobres del país. ¿Cómo ves la construcción ahí? ¿Cómo ves el problema del hambre ahí, de la falta de recursos? ¿Qué se está gestando por ahí abajo? Se sigue administrando bastante la miseria con mucho menos que administrar, podemos decir, ¿no? Porque por lo que yo toco muy de oído, pero los compañeros del territorio, de la QMTR acá con quien nosotros tenemos más contacto y demás, se encuentran con muchos problemas porque no le están mandando casi mercadería a nivel de nación, o sea, no les mandan y se están arreglando ahí con lo que pueden juntar entre colecta, entre lo que sacan de los gobiernos municipales, de los gobiernos provinciales, pero que es muy poco, porque el ajuste acá Puyaro también lo sigue aplicando más o menos en la misma línea, mucho más político, mucho más inteligente, pero lo sigue aplicando. Y entonces, más inteligente en términos de lo que yo entiendo la inteligencia. A Milei no lo veo un tipo muy inteligente, aunque es presidente, él podría decirme que yo soy un boludo, y tiene razón. Así que, nada, a mí me da la impresión de que el hambre no lo vamos a poder contener, ordenar por mucho más tiempo. Contener, ordenar no porque sea nuestra tarea, sino porque no nos gusta que los pibes sufran hambre, que las familias no tengan para comer. Ese es el gran problema. Y dentro de poco no va a haber forma de que esto que dicen los datos, de que la mitad de los nenes se van sin comer a dormir, no sea una ley. Es terrible. Es terrible. A lo largo del año, Andrés, de este año que ya termina, ¿se han tendido algunos puentes entre el movimiento universitario y el movimiento piquetero, los compañeros de los barrios en Rosario, o son realidades separadas? ¿Cómo? ¿Me repetís? Que se me perdió la primera parte. Si se han tendido algunos puentes, y en todo caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿cuáles han sido entre el movimiento universitario y el movimiento piquetero barrial en Rosario o en la provincia de Santa Fe, ¿no? Por extensión. Sí, hay puentes. Acá los compañeros del territorio acompañan la causa del Villazo, han estado también en las distintas movilizaciones, bueno, en esa por la universidad, o sea, nos encontramos en la calle muchas veces, concretamente, son
son parte del sector trabajador, solo que del sector trabajador desocupado, cuestión puntual que marca ahora la actualidad, ¿no? Que una parte de la población tiene que estar desocupada, tiene que haber un gran ejército de reserva, pero más allá de lo que podamos hoy por hoy coordinar, yo creo que la mayor complejidad viene, los sectores populares se los viene atacando hace un montón de tiempo. Ahora el ataque está dirigido a los jubilados, a los estudiantes, aparte de los que eran trabajadores más formales, más de la pyme, de sectores un poquito más resguardados. Me da la impresión, o por lo menos yo noto en la calle, que hay más gente de esa que está empezando a aparecer. Y los compañeros del barrio están muy complejos porque si no laburan, no llegan al día, ¿no? A fin de mes, a cubrir lo que necesitan ganar para el día. Claro. Bueno. Andrés, ¿las chicas tienen alguna pregunta, don Andrés? ¿No? Bueno, escucharon atentamente ahí. Andrés, en toda esta entrevista rica que hemos tenido, yo quiero preguntarte algo sobre si estás al tanto de la situación de Acíndar, ahí que está muy cerquita de la ciudad de Rosario, ahí ese complejo, cómo está la situación con los trabajadores, y después habilitarte a que vos, porque seguramente en todo esto no te hemos preguntado algo que quizás vos quieras manifestar o que la gente tenga que saber de parte de ahí tuya o del movimiento de Rosario, y este es el momento para hacerlo. Bien, de Acíndar veníamos en una primera mitad, se viene por un lado trabajando en relación a la causa del Bichazo, que para los que no sepan es una avanzada que se hizo sobre el movimiento obrero en la década del 70, previo a la dictadura militar, impulsada ya por el tercer gobierno de Perón, por Isabel, y que había compañeros de vanguardia comunista ahí y que fueron torturados, desaparecidos. Fue el preludio a lo que iba a suceder después en la dictadura militar. Esta causa se está llevando adelante ahora, durante todo este año, y parte de los compañeros sindicalizados de Acíndar vienen acompañando algo de todo eso. Los metalúrgicos vienen acompañando eso. Claro. Por otro lado, hubo momentos, Roca metió gente a trabajar en el Ministerio de Trabajo de Milei, y hubo momentos en los cuales fue muy compleja la paritaria en relación a lo siderúrgico. Incluso acá la General Motors también estuvo paralizada o quitando turnos durante algunas semanas. Hoy ese panorama está por lo menos más tranquilo, o por lo menos no nos están llegando las distintas cuestiones. Por otro lado, en relación a que si me quedó algo por decir, marcar que se vienen algunas semanas donde la cuestión universitaria va a estar en la agenda. Yo creo que hay que aprovechar estas oportunidades para debatir política. No se está debatiendo solamente una paritaria, sino el sentido que tiene la educación para un pueblo, cómo formarlo, cómo generar industria, cómo generar trabajo genuino, y dentro de eso apuntar a la emancipación. Tenemos un gobierno violento que responde al capital financiero y que no nos va a escuchar y no se va a ir en buenos términos. Así que me parece que a mí la cuestión central es aprovechar todo proceso de lucha para apostar a que este gobierno se tiene que ir, ¿no? Cuanto antes se tiene que ir, y después veremos qué vamos construyendo con los distintos actores que tenemos parte de echarlo. Claro. Pero nuestro pueblo tiene antecedentes de echar gobiernos que no lo han favorecido. La última, con esta terminamos, Andrés, y te agradecemos muchísimo esta media hora que nos diste, un poquito más de tu tiempo. En la década del 90, si mal no recuerdo, a ver Gallo si me puede asistir, década del 90, mediados de la década del 90, vos sos muy joven, pero con tu conocimiento por ahí podés trazar un paralelismo. Rosario, en ese marco, fue una de las ciudades quizás o más visibilizada o más castigada con respecto al hambre. Llegaban acá las informaciones que llegaban a la ciudad de Buenos Aires o a la provincia de Buenos Aires, que habían aparecido las personas que comían gatos. No lo digo peyorativamente, lo digo con un grado de tristeza, ¿no? Por ese momento
tan triste que vivió la ciudad y el pueblo rosarino, o el pueblo santafesino también, por extensión, como decía Gallo. ¿Qué paralelismo trazás en este momento con aquella década? Obviamente la gente por ahí no está comiendo gatos, pero tampoco está comiendo, digamos. La gente no se está alimentando como corresponde y la gente no está consiguiendo los alimentos, como bien vos decías recién. Pero políticamente, ¿qué paralelismo podés trazar desde aquella década a ahora? Bien, tenés suerte, Claudio, que yo soy santafesino y no rosarino. Me ha alojado la ciudad, pero me ha adoptado, pero yo vengo de la ciudad que nos dicen inundado y que nos hemos robado colchones. También en estos mitos que se construyen. Yo creo que es eso, el paralelismo es ese. El retroceso del Estado, la no resolución en favor del pueblo después de la crisis del 2001, por más que tuvimos algunos años de bonanza en relación a una muy buena venta de la soja, estamos bastante complicados en este aspecto, cuando retroceden los derechos, cuando se vulnera a los trabajadores, cuando quedan más pibes por abajo de la línea de la pobreza, cuando hay más inseguridad. Todo eso después se resiente en catástrofes sociales. Yo vengo de una ciudad que se inundó 2 veces, el 70 y el 80%. Acá, que haya florecido la cuestión del narcotráfico, tiene que ver con la construcción urbana, con la cantidad de barrios populares que se van gestando a las afueras de la ciudad y con el puerto. Entonces Claro. hay una base material que facilita eso. No vamos a ver las consecuencias ahora del gobierno de Milei, la estamos sintiendo, pero la vamos a ver también para adelante, y sobre todo si no logramos hacer algo para quebrar esto. Yo lo veo muy parecido a De la Rúa también en algunas cosas, ¿no? Ah, mira. Más despierto, pero con una impunidad para moverse y discutiendo cosas que a la gente no le interesan discutir. Claro, claro. Entonces, ojo que no se coma un error ahí, ¿viste? En esto de yo la veo y todos no la ven. Claro, claro. Este, Muchas gracias, Andrés. Nos dejó un saludo en el medio en tu entrevista Ricardo Cecchini, que es parte integrante del Centro Cultural Casa del Pueblo en la ciudad de Buenos Aires, y dice muy claro, Andrés, felicitaciones por el programa. Bueno, sé que te extiendo el saludo Bueno. que ha hecho este oyente. Gracias por estos minutos que Gracias, nos diste, Andrés. y hasta la próxima. bueno, gracias a todos ahí y estamos en contacto para lo que necesiten. Un abrazo grande y que tengan buen martes. Muy bien. Igual. Estuvimos hablando con Andrés Testa, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, militante de la corriente sindical Jorge Weiss.